Hola y bienvenido al ejercicio de aplicación y realimentación del segundo módulo de nuestro taller de competencias científicas. Recordemos que las habilidades que buscamos reforzar en este módulo son la capacidad de identificar o reconocer las variables que se controlan dentro de la experimentación y la capacidad de reconocer la información adicional relevante para darle seguridad a la investigación. Durante el módulo, los tipos de variables que habíamos visto son dependiente, independiente e interviniente. Si bien ya en el módulo anterior exploramos las tres principales variables que se estudian en la investigación de Ordóñez et al. Del 2017, en este módulo exploraremos otras variables que también forman parte del diseño experimental y por tanto determinan cómo se van a comportar nuestras tres variables principales. En el cuadro de la derecha te daremos un espacio para que anotes las variables que identificaste durante la lectura de la metodología del estudio. Al terminar, haz clic en Submit y luego en Continue. A continuación encontrarás una pregunta respecto a la capacidad de reconocer el comportamiento de las variables y a qué tipo pertenecen. Respóndela y al finalizar haz clic en Submit y luego en Continue. En un principio es importante reconocer que aunque hayan muchas variables, la variable dependiente es la de interés. En este caso, el potencial de degradación de hidrocarburos por parte de una cepa de levadura, que es la variable que se va a estar estudiando, y se mira cómo cambian según las otras variables dentro del experimento. Este potencial, experimentalmente hablando, se va a reflejar en la capacidad de crecer en un medio donde la única fuente de carbono es un hidrocarburo, así demostrando que esta levadura es capaz de usar esos enlaces que tiene el hidrocarburo para suplir sus necesidades energéticas. En la pregunta nos pedían entonces completar la información donde se menciona que en la parte experimental se pretendía ver algo, y este algo se había reflejado en otro algo. Así que lo que nos pide es reconocer cuál es la variable de interés que estamos estudiando y de qué manera se evalúa en la parte experimental. Así que la respuesta correcta es la tercera, donde se completa el primer blanco con aquello que queremos evaluar, en este caso la capacidad de las levaduras de usar hidrocarburos como fuente de carbono, es decir, el potencial de degradación de dichas levaduras. Y el segundo blanco se completa con la manera en la que podemos medirlo de manera experimental, pues esto se ve reflejado en el crecimiento que esta cepa tiene en medios donde la única fuente de carbono que podría usar para crecer es el hidrocarburo. Una vez esto claro, llevemos nuestra atención a la metodología y allí podemos encontrar un gran número de variables. Podemos ver que algunas variables son seleccionadas según el criterio de los investigadores, como la antigüedad del vehículo, el número de hisopos para tomar la muestra, el usar caldo nutritivo como medio de transporte, la temperatura de conservación o de incubación, el tiempo de incubación, el volumen de las alícuotas, la composición de cada medio de cultivo, el antibiótico usado y su concentración, las técnicas empleadas en la siembra o en la medición de la cantidad de inóculo, el número de lavados, el tipo de tinción, etc. Si bien estas se establecen por la experiencia del investigador y su conocimiento en microbiología, son variables que de cambiarse podrían afectar los resultados de la investigación y por tanto quien replique la investigación deberá tenerlas en cuenta. En este caso, todas las anteriores son variables independientes que se seleccionan por criterio y al alterar una de estas, las otras no tienen por qué cambiar. Sin embargo, si cambiaran las variables mencionadas podrían afectarse sí los resultados, como por ejemplo el número de aislados obtenidos. Pensemos, si la antigüedad del auto fuera menor, quizá el número de aislados hubiera sido menor. O al contrario, quizá hubiera habido un mayor número de aislados de un auto de 20 años de antigüedad en vez de 8. Por otro lado, durante la redacción de la metodología, los autores no señalan variables intervenientes, es decir, aquellas que afectan el desarrollo de los experimentos, pero que no está la posibilidad de controlarlas o cambiarlas. Esto no quiere decir que no existan o que no sean importantes tenerlas en cuenta. Por ejemplo, los autores no mencionan el lugar de estudio, no sabemos en qué ciudad se realizó y si fuéramos a repetir su investigación seguramente tendríamos diferentes cepas con diferentes características y por tanto diferentes potenciales de degradación si lo hiciéramos en Bogotá a 2.600 metros sobre el nivel del mar y una temperatura ambiental promedio de 14 grados Celsius, que si lo hacemos en Santa Marta con una temperatura promedio de 28 grados a una altura de 2 metros sobre el nivel del mar. Y asimismo, el diseño experimental podría no funcionar para ambos lugares, pues la temperatura de incubación de las levaduras de un lugar a otro podrían variar, y al tenerlas incubadas en una temperatura errónea, podrían no crecer, dando falsos negativos en los resultados. En cuanto a la información adicional, es importante no solo entender
la que se usó en el diseño experimental, sino también aquella que podría ser relevante para los alcances del estudio. Contesta la pregunta que aparecerá a la derecha, selecciona la respuesta correcta y al terminar haz clic en Submit y luego en Continue. La pregunta anterior evalúa tu capacidad de entender no solo la investigación, sino sus posibles aplicaciones, de manera que te pide identificar aquella información que no sería relevante en una supuesta aplicación de las levaduras identificadas como útiles para degradar hidrocarburos, y tu capacidad de pensar como científico en los diferentes factores involucrados en dicha situación. En este caso, la primera pregunta propuesta plantea investigar sobre los posibles efectos nocivos de las levaduras aplicadas en la micro y macrobiota del lugar de aplicación. En este caso es fundamental esta información, pues no serviría a descontaminar de hidrocarburos si a cambio se generaran otros problemas ambientales en el lugar. La tercera habla sobre las condiciones necesarias para que estas levaduras crezcan, pues así sean efectivas para descontaminar, el trabajo se perdería si no tiene posibilidad de crecer por razones químicas o físicas como el pH o la temperatura del lugar donde se van a aplicar. La cuarta pregunta es sobre qué inóculo, es decir, qué cantidad de levadura debería utilizar inicialmente para que su crecimiento sea viable. En este caso se maneja una muy poca cantidad de levadura inicial y hay mucha área que descontaminar. La población de levadura podría envejecer antes de lograr los objetivos de descontaminación del lugar. Por tanto, también es información necesaria. En cambio, la segunda opción pregunta sobre qué otros organismos se encontraban en los tanques de gasolina. Si bien puede ser otra pregunta para otra investigación, saber qué otros hongos o bacterias se encuentran allí no es relevante para el éxito de la aplicación de aquellas levaduras aisladas, identificadas y probadas en la degradación de hidrocarburos en este estudio. Te agradecemos por haber participado en esta segunda actividad. Esperamos que haya sido de tu provecho y nos vemos en el ejercicio del tercer módulo. Finalmente, si tienes algún comentario, aparecerá una última ventana en la parte derecha por si quieres hacer una sugerencia. Si no, escribe no y al terminar haz clic en Submit y luego en Continue.